¿Sabías que tu cuerpo puede sanar solo? Si sabes cómo activarlo, por supuesto. Es algo muy importante que sepamos que nuestro cuerpo es capaz de sanar solo. Solamente nosotros tenemos que saber cómo lo activamos para que él sea capaz de lograr bienestar, salud y belleza. Antes de comenzar, quiero mostrarle algunas de las maravillas que podemos lograr con esta magnífica tecnología de ondas electromagnéticas con tecnología cuántica. Y es que ustedes puedan ver un caso de un niño con distrofia muscular congénita antes de la primera terapia a la izquierda, cómo estaba ese niño sencillamente sin posibilidad de comunicación, sin posibilidad de participación, solamente acostadito mirando, y cómo 30 minutos después de haber terminado la terapia, el niño está participando, compartiendo y tiene delante de él un libro de dibujo porque fue capaz de pedirlo y de ponerse a colorear. Solo una terapia fue capaz de producir un cambio en el comportamiento de este niño que además, por el control que se le va realizando por la enfermera, sabíamos que llegó con una frecuencia cardíaca de 160 y que en el momento de la toma de esa foto, que fue un video, ya estaba en 130. Este niño con distrofia muscular congénita, después de 3 terapias, antes de comenzar la cuarta, mírenlo compartiendo con su mamá, conversando con ella, participando. Y mírenlo en la foto de la derecha, al lado del hermanito, que ya es capaz de sostener un vaso, el cual se llenó con el agua estructurada y el que tomó con sus 2 manitos y le permitió tomar agua solo. Hacía meses que no retenía nada con sus manos. Hacía meses que él no era capaz de tomar por sí solo. Solo 3 terapias. Con la primera logró una respuesta comunicativa y ser capaz de desear un libro de colores para colorear. Con 3 terapias ya era capaz de sostener el vaso y de ingerir el agua solo. Esta es suficiente recompensa para cualquiera que pueda llevar bienestar a niños, a jóvenes, adultos, hombres, mujeres, adultos de la tercera edad. Compartir con ustedes, en definitiva, como decía el doctor Julio, quién soy y por qué debían escucharme. Pues como decía Julio, soy médico investigador con más de 40 años de experiencia, con más de 52 años de haber entrado a un hospital, doctor en ciencias médicas, PhD, profesor de la Universidad de Cuba, de México, de Colombia, pero sobre todo he visto cómo con el estímulo correcto el cuerpo se equilibra. Lo más importante de todo es que llevamos muchos meses viendo cómo con el estímulo correcto el cuerpo hace el equilibrio energético y la tecnología cuántica empieza a accionar sobre las partículas subatómicas y generar
ese cambio maravilloso de activar las células y de eliminar las células no saludables. Estimular y activar, potenciar las células saludables y eliminar las que no son saludables. Hoy voy a mostrarte ese interruptor, ese botoncito que hay que tocar para que haya respuesta, para que el cuerpo mejore, para que la persona gane en bienestar, para que la familia gane en bienestar, para que la comunidad de amigos gane en bienestar. Vamos a hablar del sistema digestivo y específicamente del estreñimiento relacionado a las terapias con terahertz. ¿Y por qué el estreñimiento? Hemos tomado el estreñimiento por la gran cantidad de pacientes que nos llegan, por la gran cantidad de personas que vienen a nosotros y que en la gran mayoría de los casos nos enteramos que padecen de estreñimiento después que llevamos a veces semanas trabajando con ellos. Porque las personas ni siquiera le dan importancia. Están acostumbrados a vivir con esa incomodidad, a vivir con la molestia sin saber las consecuencias. Y ahí está la razón por lo que he querido compartir con nuestra comunidad esta situación. Porque las personas no son capaces de aquilatar el valor del buen funcionamiento del sistema digestivo, considerado como el segundo cerebro en el funcionamiento de nuestro organismo y sin conocer las consecuencias que tiene para el bienestar e incluso para la vida, como se irán dando cuenta. El estreñimiento es un trastorno del funcionamiento del organismo de muy alta importancia. Veremos los reportes y las estadísticas, pero les aseguro que son subregistros, subregistros, porque las personas en su inmensa mayoría no lo comunican, no acuden al médico y no le dan valor al proceso. Y muy recientemente hemos estado atendiendo personas que han llegado a nosotros por otra patología y que finalmente consideramos que la causa que lo trae no es la verdadera causa, sino la verdadera causa de la alteración que tienen en su organismo es el estreñimiento. Vamos a ir devanando este interesante proceso del cuerpo humano para darnos cuenta de cuál ha sido mi motivación de intercambio con ustedes en la noche de hoy. ¿Qué es el estreñimiento? Pues es una afección en la que las heces fecales son duras, secas y difíciles de evacuar, y las deposiciones o evacuaciones intestinales son mucho menos frecuentes, a veces una o dos a la semana, y en los casos crónicos y más difíciles, menos de una vez a la semana, dolorosas y en ocasiones acudiendo a laxantes, a enemas y en muchas ocasiones, como lo describe la propia literatura, acudiendo a la extracción manual. Otros síntomas son sensación de hinchazón muy molesta, distensión del abdomen, incomodidad, letargo, hasta
el nublamiento del pensamiento. Este proceso también se conoce con el nombre de constipación y puede ser agudo. Cuando a alguien se le presenta una mala digestión, una pequeña alteración que le va a durar durante 4 o 5 días con dificultad para cumplir su necesidad de defecar, pero que después pasa. Ese caso es un estreñimiento agudo que puede durar días o muy pocas semanas. Pero si puede pasar a un proceso crónico que puede llegar a años, y tenemos pacientes que ya hace 3 años, hace 4 años, son los que le digo que se han acostumbrado a vivir con este trastorno, con esta molestia, y ya le parece que es normal vivir en esas condiciones. Recuerdo una paciente que tuve de Londres con 86 años, que llevaba 3 años en unas condiciones extremas, sin lograr que la medicina tradicional le diera solución a su problema. También se puede hablar de casos ligeros y se puede hablar de casos muy graves. Y dejen la palabra grave ahí, porque más adelante le voy a decir hasta dónde puede llegar la consecuencia de un agravamiento de un estreñimiento o constipación. Las estadísticas mundiales más recientes, fresquitas, del año 25, indican que el estreñimiento afecta aproximadamente al 16% de la población general, como le decía, con subregistro, porque casi ninguno de los pacientes que yo atiendo se atienden por este proceso. Por tanto, no están registrados en su historia clínica que tienen estreñimiento, que padecen de esta enfermedad. Aunque la cifra puede variar significativamente según la definición utilizada y el grupo demográfico, se calcula que en el mundo oscila en las diferentes regiones del mundo entre el 2 y el 33,5%. O sea, uno de cada ser humano está padeciendo de estreñimiento con sus registros y todo. Podríamos decir que la cifra es superior al 30% con toda tranquilidad. El estreñimiento es más común en las mujeres y en los adultos mayores. O sea, en este sector de la población crece considerablemente y son precisamente los que menos lo comunican. La mayoría de las mujeres, por ética errónea, pero por ética femenina, no quiere hablar de eso tan desagradable. Los adultos mayores dicen, ya yo estoy viejo, tengo este problema, y se acostumbran a vivir con el problema. Está asociado a la baja ingestión de fibras, de líquido y al estilo de vida sedentario. Eso es lo que nos dicen siempre. Eso es lo que nos dicen siempre. Y se lo repito por tercera vez. Es lo que nos dicen siempre. Y es lo que nos recomiendan siempre. Y es verdad. No es mentira. Es verdad. Pero no es la verdadera causa. No es la esencia. No es la gravedad. Eso es solo la punta del iceberg. Es solamente lo que se ve sobre el agua. Pero lo que está debajo es muchísimo más grande. Las principales causas del estreñimiento incluyen, y verán lo florido que es esto, una dieta baja en fibra y de líquido, es cierto que lo puede producir. La falta de actividad física
es cierto que lo puede producir. Y después van a ver qué vínculo tiene la actividad muscular con el estreñimiento. Anótenlo ahí. Tiene vínculo la actividad muscular con el estreñimiento. Cambios en la rutina habitual, como son viajes, actividad laboral, estudio, exámenes, estrés por distintas razones, ignorar la necesidad de ir al baño. Las personas que se ponen a aguantar las ganas de ir al baño y terminan teniendo un estrés para la defecación que puede estar en lo que decíamos ahorita del estreñimiento agudo. Ciertos medicamentos, como ciertos antiácidos, antidepresivos, a los que contienen medicamentos que contienen hierro, analgésicos o narcóticos. Son muchas las personas que acostumbran a cumplir tratamientos de larga duración con este tipo de medicamentos y no se imaginan que esa es la causa de su padecimiento. Antiácidos, antidepresivos, medicamentos que contienen hierro y analgésicos o narcóticos. Pero hay más, hay más. Hay un grupo de condiciones médicas, como son el síndrome del intestino irritable, la enfermedad celíaca o los tumores colorectales. Digámoslo en otras palabras, los tumores del colon y el recto. Ojo cuando usted tiene un estreñimiento, porque detrás de eso usted pudiera tener no solo un colon irritable, sino una enfermedad celíaca, pero más grave, usted pudiera tener detrás de eso un tumor. Estúdieselo, busque la causa. Enfermedades como el Parkinson, lesiones de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares o una simple y sencilla depresión. Al que dice hoy amanecí deprimido, ayer estaba deprimido, hace una semana estoy deprimido y no se da cuenta que esa depresión trae el estreñimiento o el estreñimiento está causado por la depresión. También el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, cualquiera de esas patologías comunes que tienen nuestros amigos y nuestra familia puede ser la causa por la cual hay un estreñimiento que se va a convertir a la vez en causa de otros sufrimientos que alteran la calidad de vida, que alejan el bienestar de las personas. Hay un proceso que se llama impactación fecal. Ya es un caso de estreñimiento más difícil. Mírenlo ahí, a su izquierda. Pudiera estar solo una parte del recto y el colon, o pudiera estar todo el colon lleno de heces fecales. La acumulación de una masa de heces fecales duras y secas en el colon o el recto que no se puede expulsar, lo que requiere atención médica inmediata. Y miren que se lo he puesto en negrita al final. Puede ser potencialmente mortal. El estreñimiento crónico en un estadio de agravamiento puede acabar con la vida de una persona. Máxime de aquellas personas vulnerables por la edad o vulnerables por otras patologías. Piensen lo siguiente.
entre el intestino delgado, acomodado dando vueltas ahí en nuestro abdomen, y el intestino grueso o colon, la persona tiene una longitud que puede estar entre los 7 y los 8 metros, de los cuales 6.5 metros pudieran ser intestino delgado y 1.5 metros más o menos pudieran ser colon o intestino grueso. En esos 7 u 8 metros entre intestino delgado y colon, acumulando ese fecales día tras día, sin dar del cuerpo y sin ir al baño día tras día y una semana tras otra, con pequeñas expulsiones como consecuencia de los laxantes o de los enemas, donde la persona se deshace de una pequeña cantidad. Y le voy a dar una cifra para que tengan idea. Está descrito que pueden haber de 7 hasta 10 kilogramos de caca en un intestino dentro del cuerpo. Una persona que está pesando hasta 10 kilos más y es sencillamente materia fecal. Materia que debió salir, que ya cumplió su proceso. Recordemos que la digestión empieza en la boca con el proceso mecánico de la masticación por los dientes, con el proceso de desintegración química gracias a la saliva de las glándulas salivares, que después deglutida y bajada por el esófago hasta el estómago, donde posteriormente va a tener un proceso gracias a la acción de una parte del páncreas que va a mandar ácido clorhídrico y otros elementos al estómago y a la descarga de la bilis, que es el reservorio de sustancias para manejar las grasas que vienen acumulándose ahí, guardándose ahí como reserva para su momento, fabricadas por el hígado. Del estómago van a pasar al intestino delgado, donde comienza los vasos sanguíneos, nuestras arterias, a extraer rápidamente los nutrientes que vinieron con la alimentación, con nuestra dieta, llevarlos a la sangre y de ahí distribuirlos por todo nuestro cuerpo, por nuestro cerebro, por nuestros ojos, por nuestros órganos internos, por nuestros músculos, por nuestros nervios, por las glándulas de secreción interna, hasta la piel. Lo que está en el estómago llegó al intestino y del intestino empieza a tomarse y pasarse para ser utilizado en nuestro cuerpo. Pasan al colon y en el colon sigue el proceso de optimización. Pero cuando debió ser expulsado de ahí en adelante, el cuerpo está sacando productos que lo que van es a intoxicar el cuerpo. Cuando las heces permanecen demasiado tiempo, ya está sacando productos que no debía estar sacando porque ya debían haber sido expulsados por el recto, excluido a través del ano. Sin embargo, se queda días y se pueden quedar semanas, por lo que el exceso de absorción de esas heces fecales ya comienza a ser tóxico y dañino. Sin contar que ahí hay una microbiota que se puede volver peligrosa.
no vamos a hablar de eso todavía. Solamente pensar que hayan 7, 8 o hasta 10 kilogramos de heces fecales que debieron no estar ahí y de las cuales el cuerpo sigue extrayendo sustancias que terminan siendo tóxicas para el próximo cuerpo, para el propio cuerpo. Por eso puede ser potencialmente mortal. ¿Qué tan común es el estreñimiento? Las personas que padecen de estreñimiento o constipación no están solos, están muy acompañados. El estreñimiento es una molestia gastrointestinal de las más frecuentes en Estados Unidos. Miren la cifra. 2,5 millones de personas acuden a su médico cada año por estreñimiento en Estados Unidos. 2,5 millones. Más los que ya hemos hablado que no van y que se ponen a luchar con laxanticos, cocimientos de hierba y enemas. Los músculos del suelo pélvico, los músculos de la pelvis, son músculos que están alrededor del ano, también pueden causar estreñimiento. Cuando no se relajan adecuadamente durante la defecación, lo que se conoce como dissinergia del suelo pélvico, o sea, una sinergia desordenada que no logra la coordinación o tiene una tensión excesiva de estos músculos de la pelvis que determinan afectando el tránsito normal a través del recto y su expulsión. El esfuerzo excesivo para defecar puede dañar el suelo pélvico y empeorar la situación, creando un ciclo de estreñimiento crónico que puede llegar a ser, como decíamos hace un momento, peligroso para la vida. Ahora quiero aprovechar para mostrarle algo. Ahorita le decía que tiene una relación con la actividad muscular. ¿Se acuerdan? Pues aquí tienen ahora la pared del colon. A la izquierda un colon con un corte para que ustedes puedan ver la pared del colon a la izquierda y a la derecha esa pared del colon ampliada. Arriba ven los ganglios linfáticos. Eso que cuando hay cáncer y el cáncer se extiende ahí, ya se llama cáncer grado 4 y no es operable. Debajo están los vasos sanguíneos, una capa protectora del intestino que se llama serosa y le sigue la importante capa de músculo. Y si no hay actividad física y los músculos de la persona no actúan, terminan afectando la capa muscular porque también son músculos. Aunque estos son músculos que trabajan no por la voluntad de la persona, sino guiados por el sistema vago, el décimo par craneal o nervio vago. Bien. Esa capa muscular puede llegar a ser extremadamente importante en el cuadro del estreñimiento. Debajo está la submucosa y la mucosa, donde le tengo marcado ahí que aparecen los cánceres cuando por diferentes causas y razones se van quedando células de esa submucosa que no se mueren y se acumulan o que empiezan a reproducirse más rápido de lo que debe ser, perdió el mecanismo de la regulación de la reproducción y se reproducen más aceleradamente y no se mueren, se empieza a producir un tumor que avanza de la mucosa a la submucosa, a la piel, a la serosa, a los vasos sanguíneos
y entra al sistema linfático. Grado 1 cuando está en la mucosa, grado 4 cuando está en los linfáticos. Pero no olviden, esa capa de músculo que ven ahí gruesa tiene un papel importante, es determinante. Y si esa capa muscular deja de hacer su trabajo, habrá estreñimiento crónico. Y de ahora viene la pregunta, ¿qué es la motilidad intestinal? Pues la motilidad intestinal es la capacidad de los músculos que le acabo de mostrar y de los nervios que llegan hasta esos músculos para que el tubo digestivo pueda mezclar los alimentos con el aire, que las heces fecales y moverlos a lo largo del sistema digestivo. Motilidad desde el esófago, pasando por el estómago, hasta que llegan al recto. Y si las capas musculares no están haciendo su labor, habrá problemas. Habrán digestiones complicadas y terminará en un estreñimiento agudo que puede llegar a crónico y que puede llegar a cáncer o puede empezar a soltar toxinas de las heces fecales que van a la sangre y que llegan al cuerpo y que van a crear diferentes patologías que pueden no ser relacionadas con el estreñimiento, porque a veces ni siquiera se le transmite al médico que existe y es la verdadera causa de lo que lo llevó a hacer la consulta. Ojo con eso. Para seguir adelante explicándole, te tengo que hablar del peristaltismo. Es un conjunto de contracciones musculares, es la actividad de esos músculos que se relajan y contraen en forma de ondas que se producen en los órganos tubulares como el esófago, el intestino, también se producen en los uréteres, pero sobre todo hablemos del intestino, que es lo que nos ocupa, pero se lo quise relacionar para que vieran que pasa en más de otros de esos lugares. Es un proceso automático esencial para mover los alimentos. Por tanto, está regulado por el sistema nervioso autónomo, por el que no depende de la voluntad, por ese famoso nervio simpático y parasimpático, o nervio vago, o décimo par craneal. Es un proceso, le decía, automático esencial para mover los alimentos a lo largo del sistema digestivo, que también transporta la orina desde los riñones a la vejiga y que también, como dato curioso, le dejo ahí, tiene que ver con la fertilidad femenina al transportar los espermatozoides y los embriones en el útero. Véanlo ahí, peristalsis, como la capa muscular de nuestro intestino se contrae arriba y se relaja debajo, o se contrae detrás y se relaja adelante, para que el bolo fecal avance. Y así va a llegar desde la salida del estómago por todo el intestino delgado, recuérdense, 6,5 metros, hasta el recto para ser expulsados por el ano. Y habrá recorrido 7 u 8 metros en nuestro cuerpo, con todas las vicisitudes que tiene el intestino que está dando vueltas por todo nuestro abdomen. Comprenden el valor de esa capa muscular, comprenden el valor tan extraordinario que tiene para la movilidad intestinal, para que puedan ser expulsadas las heces que ya no son necesarias, que ya
el cuerpo extrajo todo lo que podía extraer de aquel alimento sabroso y exquisito que nos comimos un día. Ahí lo tienen. La falta de motilidad intestinal, o sea, del movimiento intestinal, conocida como dismotilidad intestinal, lo que quiero que le quede clara es que es una causa común de estreñimiento, a la que no le presta atención nadie, que está caracterizada por la disminución de las contracciones musculares que mueven las heces por el intestino hasta el ano. Esta alteración puede deberse a problemas con los músculos o los nervios. Esta alteración puede deberse a problemas con los músculos o los nervios del tracto gastrointestinal. La causa de la falta de motilidad o dismotilidad pueden incluir problemas musculares llamados miopatías, que debilitan los músculos del intestino, problemas nerviosos llamados neuropatías, que impiden que las señales nerviosas lleguen adecuadamente a los músculos del intestino. Pero les tenía una sorpresita para el final. ¿Qué son las arqueas? Mis queridos amigos, son microorganismos muy antiguos, anteriores a las bacterias, a la que no se le había prestado mucha atención en los años pasados y que actualmente en los centros de investigaciones, en los centros científicos, se le ha comenzado a prestar importante atención, pues ellas forman su propio dominio en el tracto digestivo, digamos en el interior de los intestinos. Un dominio propio distinto del de las bacterias. Están como parte de la microbiota intestinal, todos juntos. Pero si ellas logran el dominio predominar en nuestro intestino, se convertirán en unos habitantes desagradables y peligrosos, a los que no le hemos prestado atención, pero que están ahí y que han estado siempre. Habitan en el intestino grueso, humano fundamentalmente, especialmente en personas con estreñimiento, porque es precisamente el estreñimiento el que facilita, el que crea las condiciones para que estos microorganismos se desarrollen, se multipliquen, crezcan y predominen sobre las bacterias buenas que están en nuestro cuerpo, ayudando al proceso de digestión que debe terminar defecando normalmente. Estas bacterias se convierten en peligrosas en el cuerpo nuestro. Su función principal es la metanogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizan el hidrógeno y el dióxido de carbono que producen las bacterias para generar metano. Y por eso tenemos unos gasecitos de vez en cuando algo desagradable. Estas bacterias ayudan a eliminar el hidrógeno y el dióxido de carbono que producen las bacterias en su actividad, lo convierten en metano y el cuerpo se deshace de él. Aunque las arqueas Methanobrevibacter smithii
es la más común. Un exceso de estas, particularmente asociado a síndrome del intestino irritable con estreñimiento, puede ralentizar aún más el tránsito intestinal y agravarlo. Hoy se sabe que estas bacterias juegan un papel importante. En artículos recientemente republicados en revistas científicas se ha puesto de manifiesto la importancia de la existencia de las causas del estreñimiento. Queremos irla resumiendo y decirle, pueden ser primarias cuando son problemas intrínsecos de la función del colon o el recto y el ano. Pueden ser primarias cuando son causadas por trastornos de la función del colon, el recto y el ano. Y son secundarias o producidas por cuando se relacionan con enfermedades orgánicas y enfermedades del sistema del organismo o por medicamentos. Dos tipos, primarias y secundarias. El tratamiento con Aiteraquer cobra su extraordinaria importancia cuando nos damos cuenta que tanto las enfermedades como los medicamentos, como los malos hábitos, como la falta de ejercicio, como la nutrición inadecuada, terminarán afectando la motilidad intestinal, terminarán afectando la actividad de los músculos del intestino o terminarán afectando los nervios que llegan a los músculos del intestino con las órdenes del nervio vago del sistema nervioso autónomo para que se lleve a cabo una digestión adecuada que termina con la expulsión de las heces fecales. O sea que todo al final terminará afectando esa capa muscular que les mostré. Los músculos del suelo pélvico causan también estreñimiento. No se relajan adecuadamente durante la defecación, lo que se conoce como disinergia del suelo pélvico y puede ser complicado. Y por último, las arqueas, microorganismos que forman parte de su propio dominio distinto de la bacteria, pero escúchenme bien este detalle. Tanto los productos de la digestión que permanecen excesivamente en el tiempo en el intestino van a ser absorbidos a través de la sangre y llevados a nuestros órganos de todo el cuerpo, como los productos de las bacterias que se empiezan a convertir en dañinos porque se sobreacumulan como consecuencia del estreñimiento, o la presencia de las peligrosas arqueas. Todos ellos son elementos intoxicantes que irán a nuestra sangre y de nuestra sangre llegarán a todo nuestro cuerpo, a nuestros nervios, a nuestros músculos, a nuestro corazón, a nuestro pulmón, a nuestros riñones, a las glándulas internas, al páncreas, a nuestro cerebro y terminarán creándonos todo tipo de problemas, incluso a nuestra piel. Y usted puede pensar que una rosácea, los especialistas de piel no le encuentran curación en 5 años. Los especialistas de piel han hecho de todo con la piel, pero el problema estaba en el colon y eran las arqueas acumuladas y toda la cantidad de elementos tóxicos que el estreñimiento produce, que llegó al cuerpo y del cuerpo a la piel y usted está con una rosácea. De ahí el problema
tan importante que nosotros nos demos cuenta del valor de la motilidad que se altera por las enfermedades, los medicamentos y los malos hábitos, incluidos los malos hábitos de alimentación, por la falta de actividad y el manejo del suelo pélvico y por la acumulación de una microbiota no saludable que va a llegar a alterar la salud severamente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Aiteraquer? Pues sencillo, mis queridos amigos, el Aiteraquer potencia las células saludables y elimina las células no saludables, elimina virus y bacterias, elimina sustancias no adecuadas en el cuerpo como metales pesados, radicales libres, hormonas en exceso del estrés y otros productos que no deben estar en nuestro cuerpo. Pues el Aiteraquer va a llegar a desintoxicar nuestro organismo, a desintoxicar nuestro colon, a desintoxicar nuestra sangre, a desintoxicar los órganos a los que nuestra sangre llevó los productos tóxicos que estaban en el colon que ya no debieron estar. Pero también el Aiteraquer va a llegar a hacer en los músculos del colon y de nuestros intestinos lo mismo que hacen los músculos del brazo, lo mismo que hacen los músculos de la pierna. Si sabemos que los dolores musculares desaparecen con el Aiteraquer, también desaparecerá la falta de movilidad intestinal. Por supuesto que hay que identificar las condiciones y hay que eliminarlas. Hay que eliminar los problemas que tenemos, pero con el Aiteraquer vamos a eliminar las causas y condiciones que generan la dismotilidad, la falta de motilidad, ya sea por problemas musculares o ya sea problemas por nuestros nervios. Regeneración celular, eliminación de células no saludables y eliminación de productos tóxicos para nuestro cuerpo. Recuperación de músculos y nervios vinculados con nuestros intestinos para que la persona vuelva a tener bienestar, salud, belleza. ¿Cuál es el principio detrás de la terapia del Iteraquer, del Iteravio o de las terapias con terahertz? Estímulo a las mitocondrias de los músculos, de los órganos y de los tejidos. Pero digo de los músculos para darnos cuenta de los músculos del aparato digestivo, donde va a haber más ATP, ácido adenosín trifosfórico, que va a producir la energía vital, la energía para la vida. Va a haber apoyo para la reparación tisular de los daños que esas heces fecales que impactan la pared del colon y que dañan la mucosa interna que después le enseñé y que puede llevar a cáncer, se van a poder reparar por el apoyo del Aiteraquer a las células y concretamente a las poderosas mitocondrias que generan la energía para la vida. Sobre el envejecimiento, menor actividad mitocondrial se va a contrarrestar ese declive precisamente con ondas electromagnéticas y tecnología cuántica de nuestros equipos Iteravio Aiteraquer. Efecto complementario, relajación, menor estrés psicológico, mental, emocional, pero también menor estrés oxidativo y mejor circulación. Va a mejorar la circulación local en nuestro intestino y va a disminuir la inflamación propia por la acumulación de las heces fecales y gracias al mal funcionamiento
que pueda estarse produciendo. El poder de la regeneración celular, un proceso holístico de la mente, el cuerpo y el entorno, facilitado por la tecnología que poseemos nosotros a base de ondas electromagnéticas de terahercios y de la energía cuántica, va a actuar sobre la célula y mejorar el corazón, va a actuar sobre la célula y mejorar la relación entre el cerebro y el intestino, va a actuar conectando el primero y segundo cerebro, nuestro intestino y nuestro cerebro con todas las estructuras nerviosas, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo, y todo va a estar relacionado en ese eje intestino-mitocondria. La importancia del tratamiento con el Aiteraquer para activar la mitocondria, entre otras cosas más que activa, pero hablando de la mitocondria, tiene un valor extraordinario para superar este enemigo oculto que no identificamos como enemigo, que es el estreñimiento o constipación. El poder de la regeneración celular con los teraher está relacionado con los antioxidantes que protegen y nutren la mitocondria. Combate los radicales libres que dañan nuestra mitocondria, porque la mitocondria funciona con agua y si le damos agua estructurada, ¡qué maravilla! Nuestra mitocondria funciona con agua y si le damos agua estructurada, ¡qué maravilla! Por eso, una vez más repito, si solo fuera por el agua estructurada, que garantiza el efecto maravilloso en el organismo y que garantiza el efecto sobre la mitocondria, maravillosa, que garantiza nuestra energía vital, yo me compraría mi Aiteraquer. La mitocondria funciona con oxígeno y el agua estructurada lleva radicales libres de oxígeno. Y lo otro es llevar alimentación sana y el descanso adecuado. Tener claros, amigos, que cuando el 30% de la función mitocondrial esté afectada, comienza la enfermedad. Cuando el 30% de la función mitocondrial esté afectada, comienza la enfermedad. Y las mitocondrias van a estar en los órganos que dan los síntomas, ya sea corazón, pulmón, riñones, músculos, articulaciones, hígado, páncreas, sistema nervioso, pero son las mitocondrias de esos órganos, cuando en el 30% de su función se afecta, va a haber problemas. Y el Aiteraquer va a llegar a restablecer la función y va a llegar a eliminar aquellas células que no son saludables, que no son reparables y que están causando daño en nuestro cuerpo, incluidas las peligrosas y odiadas células cancerosas. Mis queridos amigos, simple y sencillamente, el tratamiento del protocolo normal de Price con los 10 puntos básicos, dirigido a las palmas y a las plantas de las manos y los pies, donde está la base reflexológica, que puede ser acompañada con los lóbulos de las orejas y la columna vertebral. Dirigido a nuestra columna vertebral, a nuestra cabeza, a los linfáticos del cuello, a los linfáticos de las axilas, a los linfáticos de la ingle, a los linfáticos de las rodillas. Importante, el maravilloso esquema que comienza con 2 vasos de agua a la temperatura del cuerpo humano, 36, 37 grados,
mucho más importante tibiarla en Bogotá, donde estamos a 14, 13, 15, que en Villavicencio, donde estamos a 34, 36, pero siempre debe estar el agua ligeramente a la temperatura del cuerpo. Y para todo proceso, sea estreñimiento o sea el que sea, vamos primero con los 10 puntos básicos a todo el organismo y después vamos a ir a donde está el problema. Si tenemos estreñimiento, está en los músculos, en los órganos digestivos. Está en el esófago, está en el estómago, está en el hígado, en la vesícula biliar, en el páncreas, en el intestino delgado y en el colon o intestino grueso. ¿Qué pasaría si activas ese potencial que te estamos mostrando en la noche de hoy? ¿Qué pasaría si tú activas ese potencial que te muestro hoy? Pues tendrás más energía, tendrás menos dolor, tendrás mejor descanso, tendrás piel más firme, tono más parejo, tendrás mayor sensación de bienestar y equilibrio en tu cuerpo. Si tu cuerpo ya tiene el poder, ¿cuándo te gustaría activar ese potencial? ¿Ahora mismo o mañana? ¿Seguirás pensando y seguirás buscando cuándo comenzar las terapias con terahercio?